De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía T.S. Eliot, queridos y queridas radiovidentes, bienvenidos y bienvenidas a este día lunes, en esta caminata que hago todos los días de 7:30 a 8:30. En realidad la caminata la hago en los primeros minutos, desde la ciudad de esta megápolis, encendida, llena de energía, también de alienación que es Santiago, cuando me arranco por una pequeña calle lateral, luego entro por un pasaje un poco secreto, diría yo, y en ese pasaje hay otra entrada chiquitita y entro a una hermosa calle. Son las últimas calles misteriosas que van quedando en la ciudad de Santiago, y de ahí de pronto me encuentro con un sendero que ya no tiene cemento todavía, y ahí están las hojas que voy pisando y que ustedes escuchan. Justamente a esta hora todos los días me saco los zapatos y piso estas hojas, sobre todo ahora que estamos en otoño. Y después de haber hecho estos especies de ritos de pasaje entre una calle, un pasaje, una avenida, y encontrarme en otra calle, me viene a la memoria un poema cortito, muy hermoso, del poeta mexicano Octavio Paz, que se llama Aquí. Él dice: mis pasos en esta calle resuenan en otra calle, donde oigo mis pasos pasar en esta calle donde solo es real la niebla. Aquí, de Octavio Paz. Y justamente ayer, queridos y queridas radiovidentes, 31 de marzo de 1914, nacía en el número 14, imagínense ustedes, de la calle de Venecia, pero en la Ciudad de México, un cuarto para las 12 de un día martes, hijo de un abogado y de Josefina Lozano Delgado, quien iría a ser tal vez una de las figuras más importantes, las más totales, diría yo, de la cultura y la literatura mexicana del siglo XX. Me refiero a Octavio Paz, poeta, pensador, ensayista, un hombre con un conocimiento enciclopédico del mundo, de la realidad americana, pero también de toda la cultura europea, como pocos. Tal vez Borges sería el otro, poeta y al mismo tiempo enciclopedia, por decirlo así, ambulante. Octavio Paz fue Premio Nobel de Literatura y es poco conocido por la mayoría de los lectores chilenos. Es una figura curiosamente polémica dentro de México, no muy querido por algunos sectores políticos que consideraron que había traicionado sus comienzos de izquierda y lo acusaban de ser liberal o neoliberal, pero en realidad no fue tan así. Lo vamos a ver en esta emisión. Octavio Paz fue ante todo un intelectual libre, para el cual la libertad era un valor inherente a la poesía, que era su gran pasión, lo que lo movió todos los días, lo que él llamaba el fuego de cada día. De hecho, tengo aquí en mis manos un libro que es una antología de su poesía que lleva por título El fuego de cada día y que está ilustrada con un cuadro del pintor chileno Roberto Mata. Vale la pena ir conociendo algunas cosas, algunas dimensiones de este humanista gigante que llegó a ser uno de los 3 premios Nobel de literatura en lengua española. Los otros son 2 chilenos, uno de los 4 en realidad. Los otros 2 son Gabriela Mistral, Neruda, y el tercero, Gabriel
García Márquez. Octavio Paz fue menos querido, como decía, al interior de su propio país. Y él mismo se quejaba a veces de que los lectores querían mucho más, por ejemplo, a Neruda que a él. Sin embargo, fue muy valorado y tuvo muchas amistades en el resto del mundo, en Europa, en Estados Unidos, y fue reconocido como uno de los pensadores más importantes del siglo XX. Vamos a hacer un recorrido por su historia y por su poesía. Tal vez valga la pena partir con un libro que es, para los que les cuesta más entrar en la poesía, un libro que es un ensayo, uno de los ensayos fundamentales que se han escrito para conocer ese país tan difícil que es México. Digo, un país extraordinario en términos culturales, pero un país laberíntico, un país que además ha caído en las últimas décadas en este siglo en una vorágine de violencia impresionante. Y un país que vuelve a estar en la palestra ahora con las declaraciones del presidente Antonio López Obrador, quien le pidió a la corona española y a España pedir perdón por todos los crímenes cometidos durante la conquista. Una declaración que generó respuestas fuertes, como por ejemplo la de Vargas Llosa, quien le contestó inmediatamente. Hay quienes lo felicitaron, y es curioso porque México tiene una relación muy, muy, muy profunda con España, la ha tenido siempre. Bueno, Octavio Paz, habría sido interesante conocer su punto de vista. ¿Qué habría dicho Octavio Paz ante las declaraciones de Antonio López Obrador? Octavio Paz, como les decía, escribió un ensayo que sirve para conocer el ser profundo de México. ¿Qué es lo que late en el ser más oculto de México? México, cuando uno llega a México, los que han trabajado ahí, a mí me tocó trabajar haciendo una asesoría pedagógica hace muchos años atrás. Es un país donde las formas tienen una importancia muy grande en la cotidianeidad. Te saludan y te dicen, licenciado, pues ¿cómo está? Señor licenciado, pase aquí, siéntese aquí. Y todo como que va bien en la formalidad. Y de pronto uno se da cuenta que hay otros códigos de comunicación que uno no maneja y que detrás de este mexicano formal, la forma es muy importante en México, puede esconderse un gesto violento. Y está también esta curiosa relación que tienen los mexicanos con la muerte. El celebrar el Día de Todos los Muertos, en que los niños chupan unos dulces que son unas calaveras. En fin, México, un país que tuvo una revolución muy importante, una de las revoluciones más fuertes en la historia de Latinoamérica, con tremenda violencia, y que terminó en el poder con un partido cuyo nombre es muy divertido porque entraña una contradicción en sí mismo. El PRI, Partido Revolucionario Institucional. ¿Cómo un partido va a ser revolucionario e institucional al mismo tiempo? Bueno, eso sucedió en México. Entonces, a quienes viajan a México, a quienes quieren conocerlo y quieren quedarse, digamos, entrar un poquito más allá de la superficie de México, yo les recomiendo leer este extraordinario ensayo, porque hay una cosa que hay que decir de Octavio Paz. Muchos dicen que incluso más que gran poeta, en realidad era un gran ensayista. La prosa de Octavio Paz es de una transparencia, de una capacidad de síntesis. Yo creo que es uno de los más grandes ensayistas en lengua española. Tal vez no imagino otro tan grande como él, sino José Martí en Cuba, probablemente Ortega y Gasset en España, y Gabriela Mistral en Chile, que también es una ensayista desconocida. Entonces léanse El laberinto de la soledad. ¿Quieren entrar y conocer quién es realmente el mexicano? Léanla. Al comenzar este ensayo en que Octavio Paz intentó develar la identidad profunda de México, en un capítulo que se llama Máscaras Mexicanas, Octavio Paz dice: viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado, el mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se preserva. Máscara el rostro y máscara la sonrisa. Plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés a un tiempo, todo le sirve para defenderse.
El silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación. Tan celoso de su intimidad como de la ajena, ni siquiera se atreve a rozar con los ojos al vecino. Una mirada puede desencadenar la cólera de esas almas cargadas de electricidad. Atraviesa la vida como desollado. Todo puede herirle, palabras y sospecha de las palabras. Su lenguaje está lleno de reticencias, de figuras y alusiones, de puntos suspensivos. En su silencio hay repliegues, matices, nubarrones, arcoíris súbitos, amenazas indescifrables. Y termina diciendo: el mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo, dice Octavio Paz. Y en otra parte va a abordar la idea de la soledad. Dice que la soledad, el sentirse y saberse solo, desprendido del mundo y ajeno a sí mismo, separado de sí, no es característica exclusiva del mexicano. Todos los hombres en algún momento de la vida se sienten solos. Y más, todos los hombres están solos. Vivir es separarnos del que fuimos para internarnos en el que vamos a ser, futuro extraño siempre. La soledad es el fondo último de la condición humana. Hermoso ese fragmento que acabo de leer. Y bueno, y ahí se mete en la soledad específicamente del mexicano. Acuérdense ustedes que una de las grandes novelas latinoamericanas, escrita por Gabriel García Márquez, habla de 100 años de soledad. Y en su discurso del premio Nobel, García Márquez habla de la soledad del americano. Aquí, Octavio Paz habla de la soledad del mexicano. Sería interesante que algún escritor o ensayista chileno estudiara cuál es nuestra propia soledad. Pero donde realmente el mexicano, desde el punto de vista cultural, nos sorprende es en su relación con la muerte. Y esto de celebrar el Día de Todos los Muertos, el de hacer carnavales, festivales en que se tiran juegos pirotécnicos, etcétera, en que se reparten caramelos, máscaras de muertos, etcétera. Eso ocurre solamente en México. Hay algo especial en relación de México con la muerte. Al mismo tiempo uno ve la cantidad de violencia que termina en muerte en la historia. ¿Qué relación hay ahí? Octavio Paz se mete en ese tema y dice: la indiferencia del mexicano ante la muerte se nutre de su indiferencia ante la vida. El mexicano no solamente postula la intrascendencia del morir, sino la del vivir. Nuestras canciones, refranes, fiestas y reflexiones populares manifiestan de una manera inequívoca que la muerte no nos asusta porque la vida nos ha curado de espanto. Morir es natural y hasta deseable, cuanto más pronto mejor. Nuestra indiferencia ante la muerte es la otra cara de nuestra indiferencia ante la vida. Matamos porque la vida, la nuestra y la ajena, carece de valor. Dice Octavio Paz en este estupendo, lúcido ensayo para conocer México, el laberinto de la soledad. Hoy día entonces, aquí en el Jardín, vamos a celebrar el nacimiento de este gran humanista latinoamericano que fue Octavio Paz. Y qué mejor que escuchar pues una canción mexicana. Aquí en mi tocadisco lo voy a buscar, algún vinilito por ahí, pues que pueda ser, acompañarnos en esta reflexión sobre México. Y qué curioso esto que yo decía, que Octavio Paz, que fue capaz de pensar tan profunda México, despertara tantos rencones al interior de su propio país y sufriera, como diría Gabriela Mistral, en algunos sectores, no en todos, eso que se llama el ninguneo. Es decir, que los propios de su propio país lo desconocieran. Bueno, está ese famoso dicho que dice: nadie es profeta en su tierra. Aquí estamos en Delta Jardín, celebrando el nacimiento de Octavio Paz, que nació ayer en México, hace muchos años. De Octavio Paz, que además fue un poeta del amor y del erotismo, es la poesía. Pocos poetas como Octavio Paz hicieron una reflexión tan sistemática, tan profunda, tan clara, sobre qué es la poesía y qué papel juega en la historia y en la civilización humana y en la relación con la historia humana.
Es interesante ir persiguiendo algunas observaciones y análisis que hace Octavio Paz sobre y desde la poesía. Lo primero que él afirma es que la poesía es el lenguaje original de la sociedad y por eso mismo es el verdadero lenguaje de todas las revelaciones y revoluciones. Ese principio social revolucionario, regreso al pacto del comienzo, antes de la desigualdad. Este principio es individual y atañe a cada hombre y a cada mujer. Reconquista de la inocencia original. Hay pocas personas, pocos escritores que han tenido tanta fe en lo importante que es la poesía para decirnos, para decir dimensiones de nosotros mismos que nosotros mismos desconocemos. Paz afirmará que la poesía es irreductible a las ideas y a los sistemas. Es la otra voz. No la palabra de la historia ni de la antihistoria, sino la voz que en la historia dice siempre otra cosa, la misma desde el principio. Esa idea de que la palabra es la otra voz es muy interesante porque llevó a Octavio Paz a buscar de alguna manera la revelación del hombre y de la historia en la poesía y no así, por ejemplo, en el compromiso político. En la historia no podemos equivocar. Estamos tan inmersos en ella que es muy fácil, y le pasó a muchos poetas del siglo XX y escritores intelectuales, abrazar, por ejemplo, sistemas totalitarios. Octavio Paz siempre mantuvo esa distancia y siempre dijo, frente a la poesía militante, que la poesía es la otra voz. No puede repetir lo que dice la historia, dice otras cosas que la historia no dice. También afirma Octavio Paz que, esto es muy bonito, el poema es la casa de la presencia. Tejido de palabras hechas de aire, el poema es infinitamente frágil y no obstante infinitamente resistente. Es un perpetuo desafío a la pesantez de la historia. Entonces el hombre, cuando están ocurriendo hechos dramáticos, revoluciones, hechos de violencia, como le tocó como testigo del siglo XX a Octavio Paz ver, la poesía se convierte en una suerte de refugio donde la historia puede decirse de otra manera. De hecho, para Octavio Paz, la poesía era revelación. O sea, a través de la poesía nos revelamos, pero también nos revelamos con B mayúscula. Bueno, el libro clásico que yo recomiendo vivamente para el que quiera realmente entrar en el mundo de la poesía guiado por un gran maestro, por una persona que pensó esto toda su vida y lo vivió, porque la mitad de la obra de Octavio Paz es la poesía y la otra mitad es del ensayo. Es este libro clásico a estas alturas, El arco y la lira. En este libro Octavio Paz trató de responderse a sí mismo finalmente qué es la poesía, este misterio que está en todas las civilizaciones, en todas las culturas. Desde el origen existen poemas. De hecho, nuestra civilización occidental, el occidente cristiano, está también fundado en un poema. Está fundado en una idea que es, en el principio era la palabra. O sea, nosotros venimos de ahí. El mundo maya está fundado en el Popol Vuh. El mundo griego está fundado en dos poemas que son la Odisea y la Ilíada. Y así podríamos seguir diciendo que a pesar de que la poesía es minoritaria, a pesar de que se lee poco, sin embargo, en el origen de la civilización están los poetas, y los poetas siempre cumplen un papel importante en la historia. En este libro precioso, que es El arco y la lira, Octavio Paz va a decir lo siguiente sobre lo que yo estaba recién comentando, la idea de la poesía como revelación. Dice, la experiencia poética es una revelación de nuestra condición original, y esa revelación se resuelve siempre en una creación, la de nosotros mismos. La revelación no descubre algo externo que estaba ahí ajeno, sino que el acto de descubrir entraña la creación de lo que va a ser descubierto, nuestro propio ser. Y en este sentido sí puede decirse sin temor a incurrir en contradicción que el poeta crea al ser. Dice, es hermosa esta idea de que
la experiencia poética nos revela a nosotros mismos. De hecho, él también afirmará que el poema no es un género literario, sino el lugar de encuentro entre la poesía y el hombre. O sea, dentro del poema nos encontramos con esta fuerza que nos revela que es la otra voz. Con la poesía nos encontramos allí. Son muchas las reflexiones que están repartidas por toda la obra de Octavio Paz. Sí, Chucao ha dicho cosas muy lindas Octavio Paz sobre la poesía. Por ejemplo, de repente le habla a ella como si fuera una enamorada, como si fuera una presencia viva la poesía, como si fuera una mujer. Porque la poesía es para Octavio Paz la voz misteriosa de lo indecible del mundo. Le dice: llega silenciosa, secreta, armada, tal los guerreros a una ciudad dormida. Quemas mi lengua con tus labios, pulpo, y despiertas los furores, los goces, y esta angustia sin fin que enciende lo que toca y engendra en cada cosa una avidez sombría. Eres tan solo un sueño, pero en ti sueña el mundo, y su mudez habla con tus palabras. Octavio Paz, entonces, le habla a la poesía, habla sobre la poesía prácticamente toda su vida. Ese fue su verdadero amor. Es interesante que existe un compositor norteamericano que se llama Eric Whitacre, que fue muy popular por su trabajo con unos coros muy inmensos, pionero en la creación de coros virtuales. Y entre los trabajos musicales de este músico extraordinario hay adaptaciones vocales de dos célebres poemas de Octavio Paz: Agua Nocturna y fragmento del Cántaro Roto. Él es considerado uno de los compositores más populares de su generación. Y él decía que la música suena en el aire al leer el poema. Vamos a escuchar una recreación que hace este músico, este compositor norteamericano, Eric Whitacre, sobre un poema de Octavio Paz, uno de los primeros poemas de Octavio Paz, El Cántaro Roto. Lo escucharé aquí en mi tocadisco ochentero y tal vez valga la pena que lea los primeros versos de Paz. La lluvia, ojos de agua de sombra, ojos de agua de pozo, ojos de agua de sueño, soles azules, verdes remolinos. Dime, tierra quemada, ¿no hay agua? ¿Hay solo sangre? ¿Solo hay polvo?
Si para Jean-Jacques Rousseau, el pensador suizo, la caída de nuestra civilización fue cuando se inventó la propiedad, cuando alguien dijo esto es mío, para Octavio Paz, nuestro desamparo y la caída fue cuando intentamos definir el mundo, definir el amor, definir la vida, definir la muerte. La desdicha humana para Paz, el poeta mexicano del que estamos celebrando el nacimiento, nació ayer, nacieron cuando alguien dijo, no esto es mío, sino cuando alguien dijo, esto es esto y no puede ser aquello. Entonces, dos de los grandes pecados humanos habrían sido, primero, adueñarse de la naturaleza, que es de todos, esa es la idea de Rousseau, o aprisionar el significado variable de las cosas, intentar decir, aquí termina esto y aquí comienza lo otro. Ese es lo que plantea Octavio Paz. Entonces, esta especie de cerca, de muralla que divide el mundo en dos mitades, que es no más que la prisión lógica que hemos levantado, que nuestro pensamiento ha levantado, esa es la que hay que perforar. Por eso que Octavio Paz se interesó tanto por la India, por el Oriente, donde no existe esta contradicción. Recuerden esa famosa frase de un texto sagrado hindú que dice, yo soy eso. Y Octavio Paz dijo, todo era de todos eran todo. Solo había una palabra inmensa y sin revés, palabra como un sol. Un día se rompió en fragmentos diminutos. Son las palabras del lenguaje que hablamos, fragmentos que nunca se unirán, espejos rotos donde el mundo se mira destrozado. Regresamos en unos instantes para seguir hablando sobre este gran pensador, poeta mexicano, Octavio Paz. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Queridos y queridas radiovidentes, ayer, un 31 de marzo de 1914, nacía en el número 14 de la calle de Venecia, en Ciudad de México, el poeta y ensayista mexicano Octavio Paz. Ustedes saben que al comienzo de la novela Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, aparece un movimiento, un grupo de poetas cuyo enemigo principal es el poeta Octavio Paz. Ese es su objetivo, destruir al poeta consagrado Octavio Paz. Bueno, y de alguna manera Bolaño se coloca en el lado de esos poetas, ¿no? Y era normal, una generación joven tener esta figura tan gigante adentro del mismo México, hace que haya que matar al padre, como lo planteaba el psicoanálisis lacaniano. Siempre tenemos que matar al padre. Y eso le ha pasado a los grandes artistas, sobre todo los que se quedan en su país, y la moda es disparar contra ellos, y eso impide a veces acercarse a la obra de estos gigantes, y muchas veces por el prejuicio terminamos pensando que Octavio Paz era un conservador, que era un escritor muerto, insensible al mundo contemporáneo, y nos vamos dando cuenta cuando nos metemos en su obra, realmente el tamaño, el espesor, la curiosidad extraordinaria que tenía Octavio Paz, la capacidad de tocar todos los temas, porque escribió sobre, no sé, desde la poesía de Luis Cernuda, un poeta español, hasta un ensayo sobre Sor Juana Inés de la Cruz, escribió sobre antropología, escribió sobre todo, lo convirtió prácticamente Octavio Paz en escritura. Pero donde realmente Octavio Paz vibra y nos hace vibrar como lectores es en el amor y en el erotismo. Para Octavio Paz habían tres elementos muy cercanos o hermanos o formaban una triada: la poesía, el amor y la libertad. Las tres son revolucionarias. Las tres se rebelan contra la pesantez de la historia. Y eso, esa idea de concebir poesía, amor, libertad como una gran triada de la vida, lo heredó del movimiento surrealista que conoció cuando joven en París. Él fue amigo de André Breton, fundador del movimiento surrealista. En ese sentido comparte con Julio Cortázar el haberse encontrado con los últimos padres de este movimiento que planteaba que había que subvertir el mundo con la libertad, el sueño, la imaginación, con el erotismo y el amor. El amor siempre es subversivo, decían los surrealistas, y con la poesía, que también es
una de las formas del amor y la libertad humana. Hay un libro de Octavio Paz, hay un poema que para mí es el mejor poema de Octavio Paz lejos. Realmente aquí cuando lo escribió Paz estaba tocado, estaba inspirado. Y fíjense ustedes que yo tengo en mis manos, si la cámara infiltrada aquí en mi jardín, y si ustedes me pueden ver en pauta.cl lo podrán ver, tengo la edición original del libro Piedra de Sol. Aquí está. Es una belleza de libro editado en México. Abro, hay una dedicatoria de Octavio Paz de su puño y letra, y luego viene el poema, un libro de una calidad tipográfica fabulosa, digamos, ¿no? Y el poema es un poema en que mezcla todos los elementos que fueron las ideas fuerzas, las pasiones de Octavio Paz, la historia humana, la Revolución Española, pero el amor, ¿no? Y el amor como un elemento de liberación del hombre para salir del encierro, de la prisión en la que estamos. Y muchas veces también la historia en la que estamos es una prisión. Y Octavio Paz inicia como una suerte de caminata. Y va caminando, toda la poesía de Octavio Paz era caminata, y de pronto esa caminata en que él se va metiendo en el mundo, se va metiendo entre galerías de sonido, dice, fluyo entre presencias resonantes, voy por las transparencias como un ciego. Ahí va caminando Octavio Paz. Y de pronto nos encontramos con que las calles por donde él camina ya no son las calles de la ciudad, sino que es el cuerpo de la mujer. Y Octavio Paz dice, voy por tu cuerpo como por el mundo. Tu vientre es una plaza soleada, tus pechos, dos iglesias donde oficia la sangre sus misterios paralelos. Mis miradas te cubren como hiedra, eres una ciudad que el mar asedia, una muralla que la luz divide en dos mitades de color durazno, un paraje de sal, rocas y pájaros, bajo la ley del mediodía absorto, vestida del color de mis deseos, como mi pensamiento vas desnuda. Voy por tus ojos como por el agua, los tigres beben sueño en esos ojos, el colibrí se quema en esas llamas. Voy por tu frente como por la luna, como la nube por tu pensamiento, voy por tu vientre como por tus sueños, dice Octavio Paz. Y luego más adelante en el mismo poema, en donde además aparecen elementos de la historia, habla de la Revolución Española, los violentos combates en Madrid en 1937, los muertos, imaginémonos el fragor, la batalla, la destrucción, guerras, bombardeos, guerra civil española, imaginemos eso. Imaginemos que en una pieza, en medio de la guerra civil, en medio del bombardeo, hay una pareja. Y una pareja que se junta clandestinamente tal vez a hacer el amor. Es siempre el hombre y la mujer o los amantes que al hacer ese acto amoroso, de alguna manera cambian el mundo y son capaces de transfigurar la violencia y el horror que rodea la historia. Dos seres humanos que se aman pueden producir para Octavio Paz una revolución que sea mejor que la revolución o las revoluciones producidas por la historia. Todo se transfigura y es sagrado. En el centro del mundo, cada cuarto es la primera noche, el primer día. El mundo nace cuando dos se besan. Gota de luz de entrañas transparentes, el cuarto como un fruto se entreabre o estalla como un astro taciturno, y las leyes comidas de ratones, las rejas de los bancos y las cárceles, las rejas de papel, las alambradas, los timbres y las púas y los pinchos, el sermón monocorde de las armas, el escorpión meloso y con bonete, el tigre con chistera, se derrumban por un instante inmenso y vislumbramos nuestra unidad perdida, el desamparo que es ser hombres, la gloria que es ser hombres y compartir el pan, el sol, la muerte,
el olvidado asombro de estar vivos. Amar es combatir. Si dos se besan, el mundo cambia. Encarna los deseos. El pensamiento encarna. Brotan alas en las espaldas del esclavo. El mundo es real y tangible. El vino es vino. El pan vuelve a saber. El agua es agua. Amar es combatir. Es abrir puertas. Dejar de ser fantasma con un número. A perpetua condena, condenado por un amo sin rostro. El mundo cambia si dos se miran y se reconocen, dice Octavio Paz en este maravilloso pasaje de Piedra del Sol, que va a terminar en un momento de esperanza, es decir, cómo el amor puede transformar la vida y devolvernos la otredad que somos. O sea, cuando estamos encerrados en nosotros mismos, estamos prisioneros, cuando no vemos al otro. Y el amor es una de las formas revolucionarias de la historia humana que puede permitirnos acceder a encontrarnos con los otros. Y termina diciendo Octavio Paz en Piedra de Sol, la vida, ¿cuándo de verdad fue nuestra? ¿Cuándo somos de verdad lo que somos? Bien mirado no somos, nunca somos a solas, sino vértigo y vacío. Muecas en el espejo, horror y vómito. Nunca la vida es nuestra, es de los otros. La vida no es de nadie. Todos somos la vida. Pan de sol para los otros todos que nosotros somos. Soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos si son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro. Salir de mí, buscarme entre los otros que no son, si yo no existo, los otros que me dan plena existencia. Octavio Paz, Piedra de Sol. Y estaba pensando, amor se da en el tiempo, todo se da en el tiempo. Nosotros mismos estamos en este momento danzando en el devenir del tiempo. Yo estoy aquí en este jardín a esta hora de la tarde, en este minuto, y sé que este minuto va a pasar irremediablemente. Y ahí empiezo a pensar, como cualquier ser humano lo hace, sobre todo los niños hacen esas preguntas al comienzo. ¿Qué es el tiempo finalmente? La vieja pregunta que desveló a San Agustín, cuando decía, cuando me preguntan qué es el tiempo, no lo sé, y cuando me lo preguntan, lo sé. El tema del tiempo es verdaderamente apasionante y sobre todo la búsqueda del verdadero momento. ¿Cuál es el verdadero momento? Si todos los momentos son fugaces, se nos van de las manos y sabemos que ya van a ser irremediablemente pasados, ¿cómo vivir, cómo detenernos en el instante pleno? El famoso detente, bello instante del Fausto de Goethe. Bueno, Octavio Paz, el poeta mexicano del que estamos hablando porque ayer nació, pero en el año 1914, un 31 de marzo, en la calle Venecia 14, en el México DF, Octavio Paz reflexionó mucho sobre el tema del tiempo. Y sobre todo, se interesaba en la aparición del aquí y del ahora como valores imprescindibles de la vida. Del instante como un tiempo característico de la revelación. En el instante nos puede ser revelado algo, si estamos atentos y estamos presentes en ese instante. Y eso ocurre, por ejemplo, en el amor. En el momento máximo de éxtasis del amor es como si el tiempo se detuviera. Hay muchos poemas de Octavio Paz que tienen que ver con esa revelación. Pero también se nos revelan en la poesía. La poesía nos saca del tiempo histórico y nos coloca en otro tiempo. Tal vez el verdadero tiempo. Octavio Paz decía en un poema, dentro del tiempo hay otro tiempo quieto, sin horas, ni peso, ni sombra, sin pasado o futuro. Solo vivo, como el viejo del banco, un imismado idéntico perpetuo. Nunca lo vemos. Es la transparencia, dice Octavio Paz. Pero también hay otro poema muy hermoso. Además, él viajó a la India y tuvo una experiencia en la India donde fue diplomático. Tuvo una experiencia de un tiempo distinto a como lo entendemos en Occidente. Un tiempo, yo diría, más bien circular. Nosotros en Occidente siempre pensamos que vamos progresando, que vamos llegando siempre a un tiempo mejor. Ese es el gran mito de la modernidad, que progresamos hacia un futuro mejor. Y Octavio Paz nos invita a los occidentales a detenernos en el instante, a romper ese tiempo progresivo, cronológico,
y entrar en el tiempo verdadero, en el Kairos. Y en un poema que se llama Viento Entero, de la década del 70, 68 en realidad, Octavio Paz dice: el presente es perpetuo, los montes son de hueso y son de nieve, están aquí desde el principio, el viento acaba de nacer, sin edad, como la luz y como el polvo. Y en el momento más emocionado del poema, él está mirando a su mujer, que está comiendo un durazno en un jardín. Está este viento. Imaginemos que estamos, me imagino, en la India, en Nueva Delhi, en un jardín muy hermoso ahí en la embajada. Y dice Octavio Paz: el presente es perpetuo. 21 de junio. Hoy comienza el verano. 2 o 3 pájaros inventan un jardín. Tú lees y comes un durazno sobre la colcha roja, desnuda como el vino en el cántaro de vidrio. Un gran vuelo de cuervos. En Santo Domingo mueren nuestros hermanos. Si hubiera parque, no estarían ustedes aquí. El siglo se ha encendido en nuestras tierras. El presente es perpetuo. El sol se ha dormido entre tus pechos. La colcha roja es negra y palpita. Coloca ahí en este texto Octavio Paz, por un lado, ese momento precioso en que él está contemplando a su amada, pero al mismo tiempo sabe que en otro lugar, en Santo Domingo, dice, está ocurriendo una matanza. Como que entra la historia, pero el tiempo logra detenerse un momento. Octavio Paz reflexionó mucho sobre esto del tiempo, y eso lo llevó a reflexionar también, obviamente, sobre la historia. Ya entramos un poco en el Octavio Paz político, el que provocó más críticas en algunos sectores de la intelectualidad de izquierda. Octavio Paz, como yo decía al comienzo, abrazó la ideología comunista como toda su generación. Era la Guerra Civil Española, había que tomar posturas políticas, y participó en esos congresos internacionales de solidaridad donde estaba Neruda, después se enemistaría de Neruda, donde estaba César Vallejo, Huidobro, los grandes poetas de Latinoamérica, abrazando la causa republicana. Pero esto se va a ir amplificando hasta abrazar la causa revolucionaria, abrazar el marxismo-leninismo e incluso abrazar el estalinismo. Recordemos el poema, por decirlo menos impropio, que Neruda le escribió a ese fanático que fue Stalin. Y Octavio Paz queda de alguna manera solo. En ese sentido fue bastante valiente. No pudo dejar, digamos, dejó de creer en esa utopía que había abrazado la juventud y comenzó a hacerse preguntas críticas. Comenzó a hacerse preguntas: ¿por qué mataron a León Trotsky en México? ¿Qué es lo que pasó ahí? Y él fue elaborando una teoría muy bonita en términos políticos, que es lo que él llamó el fraternismo. Él decía que él no era liberal, que él era fraternista o fraternalista. Es interesante porque los 3 grandes valores de la Revolución Francesa son igualdad, libertad y fraternidad. La igualdad ya sabemos que terminó en el extremo, en la utopía socialista, en el socialismo real, las dictaduras y el totalitarismo en la Unión Soviética y en otros países. Luego el liberalismo tampoco lo salva Octavio Paz, porque dice él que el liberalismo fundó la libertad sobre la única base que puede sustentarla: la autonomía de la conciencia y el reconocimiento de la autonomía de las conciencias ajenas. Pero dice que al liberalismo le faltaba, que tenía insuficiencias muy potentes, ¿no? ¿Y qué es lo que le faltaba al liberalismo? Le faltaba fraternidad. ¿Y qué razón tiene Octavio Paz? Entonces él dice que la palabra fraternidad no es menos preciosa que la palabra libertad. Es el pan de los hombres, el pan compartido, y la fraternidad, entonces, es la palabra central de la triada libertad, igualdad, fraternidad. En ella, dice Paz, se enlazan las otras dos. La libertad puede existir sin igualdad y la igualdad sin libertad, pero la fraternidad es el nexo que las comunica, la virtud que las humaniza y las armoniza. Y advierto y señalo, ya nos quedan pocos minutos, que Octavio Paz recibió el Premio Nobel de Literatura. Es un famoso y tremendo discurso en donde otras cosas habla de la humanidad, quiénes somos los latinoamericanos. Muchos de los temas que hemos estado conversando aquí
recordándolo a él. Y nos vamos a ir y vamos a despedirnos del programa con la voz de Octavio Paz en el discurso del Premio Nobel en la Academia Suecia, en este instante presente que une el pasado con el futuro como quería Octavio Paz. Feliz cumpleaños, Octavio Paz. En todas las lenguas y que en todas es rica la gama de significados. En las lenguas romances va de lo espiritual a lo físico, de la gracia que concede Dios a los hombres para salvarlos del error y de la muerte, a la gracia corporal de la muchacha que baila o a la del felino que salta en la maleza. Gracia es perdón, indulto, favor, beneficio, nombre, inspiración, felicidad en el estilo de hablar o de pintar, ademán que revela las buenas maneras y, en fin, acto que expresa bondad de alma. La gracia es gratuita, es un don. Aquel que lo recibe, el agraciado, si no es mal nacido, lo agradece, da las gracias. Es lo que yo hago ahora con estas palabras de poco peso. Espero que mi emoción compense su levedad. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín, en Pauta 100.5.